Muchos de nosotros estaremos de acuerdo con Mafalda. La vida en las ciudades de nuestro país puede ser caótica, pues no podemos olvidar el tráfico, la contaminación, la basura, la creciente inseguridad. Sin embargo, si miramos a largo plazo los datos sobre las condiciones de vida de nuestro país, podemos ver que en realidad ha habido una asociación muy positiva entre el proceso de urbanización y el desarrollo del Ecuador. El Ecuador hace 60 años era un país muy pequeño, muy pobre, tremendamente desconectado y con escaso nivel de desarrollo. Ahora es un país mucho más grande, mayoritariamente urbano, conectado y que está desarrollándose. Voy a hacer en esta presentación una comparación del Ecuador en 3 momentos en el tiempo, en los que intentaré mostrar la relación que existe entre urbanización, desarrollo y conexión. Los 3 momentos que he elegido son, en primer lugar, 1950. 1950 era un momento en el que el país estaba en pleno boom bananero, por lo tanto este empujón modernizador empezó un proceso de cambio interesante en el país. Luego, 1980, había pasado ya una década desde el boom petrolero y el desarrollo y la urbanización se acrecentaron notablemente. ¿Y ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a usar datos. Voy a usar datos, pero a manera de indicadores sociales, que lo que son información con un mensaje que trata de contar una historia. Y la historia que voy a tratar de contar el día de hoy es la historia de la urbanización, de la conexión y del desarrollo en el Ecuador. Los indicadores que utilizaré esta tarde son pocos. En primer lugar, para medir urbanización, voy a ver qué porcentaje de la población vive o vivía en las ciudades, porcentaje de población urbana. Luego mostraré o contaré cómo ha evolucionado el número de ciudades con más de 50.000 habitantes. Finalmente, utilizaré datos sobre en qué trabaja o trabajaba la población económicamente activa, es decir, cuánta población se dedicaba a la agricultura, a la ganadería o a la pesca. Para medir la conexión del Ecuador, voy a contar en primer lugar ¿cuántas viviendas tienen acceso a servicio eléctrico? De igual manera, voy a contar cuántas viviendas tienen acceso a teléfono y finalmente los kilómetros de carretera que tenemos en el país. Luego voy a describir el desarrollo del Ecuador. Desarrollo es un concepto muy complicado que es difícil resumir con un número pequeño de indicadores, pero básicamente me centraré en 3 dimensiones del desarrollo. En primer lugar, definiendo a una sociedad desarrollada como una sociedad que tiene acceso a servicios básicos y vivienda, con una población que se educa y con una población con acceso a salud. Estos indicadores van a ser acceso a agua entubada en las viviendas y viviendas consideradas insuficientes de la manera que las define el INEC, ranchos, chozas o covachas. Indicadores de desarrollo como el analfabetismo y probablemente el indicador más importante de todos, que es la mortalidad infantil, que es el número de niños que mueren antes de cumplir 1 año de cada 1000 que nacen. Empiezo entonces esta historia en el año 1950. Hay una razón práctica para empezar en 1950. Antes de eso no teníamos datos. El primer censo de población del Ecuador se hizo durante el gobierno de Galo Plaza en 1950. Esto suena bastante increíble, ya que, por ejemplo, los babilonios, los egipcios, los chinos tuvieron censos hace casi 6.000 años. Los incas también tuvieron un tipo de censo. En Latinoamérica los censos modernos se impulsaron luego de un congreso de demografía en México en los años 40, en el que se recomendó que los diferentes países contabilicen cuánta población tienen, dónde y cómo viven.
Y siguiendo esos lineamientos y con el apoyo de las Naciones Unidas, el Ecuador en 1950 llevó a cabo su primer censo. Este censo, ustedes deben imaginar las dificultades logísticas que hubo para hacerlo, pero más interesante aún y de manera anecdótica es pensar qué se preguntó en ese censo. Se preguntó, por ejemplo, a la población si es que dormían en el suelo o en colchones. Es una pregunta que parece absurda hoy en día. O se preguntó también a la población si usan o no zapatos. La respuesta fue que casi la mitad de la población del Ecuador en 1950 no usaba zapatos. Eso nos da un retrato del punto de inicio de esta historia, 1950. ¿Qué más? Bueno, 1950, según los resultados de este censo entonces, era que era un país muy pequeño. Teníamos apenas un poco más de 3 millones de habitantes. Quito superaba apenas los 200.000 habitantes y Guayaquil los 250.000. Era un país predominantemente rural. Solamente había 2 ciudades con más de 50.000 habitantes, Quito y Guayaquil. Solamente el 29%, es decir, menos de la tercera parte de la población vivía en ciudades. El 70% vivía en el campo. Y la mitad de la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura. Era un país muy pobre, el 41% de las viviendas eran clasificadas como chozas. Solamente el 11%, 1 de cada 10 hogares, tenía acceso a agua entubada, agua corriente en sus viviendas. Y la mortalidad infantil era de 102 por cada 1000 nacidos vivos. Este es un dato dramático para los estándares actuales. Se dan cuenta lo que es que 1 de cada 10 niños que nacían moría antes de cumplir 1 año. Y los medios de comunicación eran muy limitados. La electricidad no se midió en ese censo. Teníamos solamente apenas 7,3 mil kilómetros de carreteras y 2% de los hogares tenían teléfonos. Esos teléfonos eran con operadora. 30 años después, la situación había cambiado notablemente. Para empezar, habíamos descubierto petróleo y había un rapidísimo crecimiento de la población. De 3 millones de habitantes pasamos a tener 8 millones y pico de habitantes. Quito cuadruplicó su población y Guayaquil superó el 1.000.000 de habitantes. El proceso de urbanización se aceleró. Era un país cada vez más urbano. Ya no teníamos 2 ciudades con más de 50.000 habitantes, sino 13. Y la mitad de la población ya vivía en ciudades. La población dedicada a la agricultura bajó a la tercera parte. El bienestar también mostraba claros avances. El 26% de las viviendas se clasificaban como chozas y el acceso a agua entubada en las viviendas se había triplicado y, más importante, la mortalidad infantil se había reducido a la mitad. La conexión también era un cambio drástico en el país. La electricidad llegaba al 62% de los hogares, teníamos 43.000 kilómetros de carreteras y ahora el 16% de las viviendas tenían teléfonos. Pasamos 30 años más y ¿qué pasa ahora? Pues ahora, con los datos preliminares del último censo y otras fuentes de información, tenemos una población que ahora sí se puede decir que mueve la economía. Superamos los 14 millones de habitantes. Quito tiene más de 1.600.000 habitantes y Guayaquil más de 2.200.000 habitantes. Pero yo creo que la noticia más interesante es que ahora sí somos un país mayoritariamente urbano. Tenemos ahora 38 ciudades con más de 50.000 habitantes, 7 de cada 10 personas vivimos en ciudades y menos del 30% de la población se dedica a la agricultura. Las condiciones de vida definitivamente han mejorado, las viviendas clasificadas como chozas se han reducido al 4% y ahora 8 de cada 10 hogares tienen acceso a agua entubada. Y el dato más prometedor, los datos estimados de la mortalidad infantil ahora son del 15% o menos. La infraestructura hace que el Ecuador sea un país muy conectado. La electricidad llega al 95% de los hogares, es decir, casi todos los hogares del Ecuador tienen acceso a electricidad.
Las carreteras no han aumentado en extensión, pero sí en calidad. Los teléfonos fijos llegan al 38% de los hogares, pero se complementan con los celulares que llegan a la mitad de la población. Este gráfico va a mostrar entonces a lo largo del tiempo el proceso de urbanización. Si miramos lo que ocurrió desde 1950 hasta el 2010, podemos ver que en 1950 la tercera parte de la población y un poco menos era urbana. Ahora eso corresponde a la población rural, es decir, se han revertido las tendencias. En 1982 había un mismo número de población urbana que de población rural. Ahora casi el 70% es urbana y el 30% o menos es rural. Esto llama la atención a muchas personas que seguimos pensando que el Ecuador es un país rural. ¿Qué significa entonces que el Ecuador es un país urbano? Pues bien, no tenemos megaciudades. Nuestras ciudades principales son relativamente pequeñas para los estándares latinoamericanos. Hay dos polos de crecimiento moderado y lo que hay es un conjunto enorme de ciudades pequeñas. En el gráfico estoy mostrando las ciudades de más de 50.000 habitantes, es decir, no las más pequeñas. Y fíjense cómo de 1950 a 1962 se cuadruplicó el número. Llegamos al 2001, habían 19 ciudades de más de 50.000 habitantes y en este último periodo intercensal se han duplicado las ciudades de más de 50.000 habitantes. ¿Qué ha traído consigo esto? Bueno, para mí un dato que llama la atención, sobre todo si comparamos con otros países de la región, es el acceso a electricidad. Vamos a cualquier páramo de nuestro país y vemos cables eléctricos. El Ecuador es un país conectado internamente con el acceso a electricidad y con toda la comunicación que eso trae consigo. Por ejemplo, la posibilidad de ver televisión. Si miramos el porcentaje de población que vive en las ciudades versus el acceso a servicio eléctrico, podemos observar cómo cuando el país tenía un 41% de población urbana, había un 40% de acceso a servicio eléctrico. Esto ha aumentado a un 95%. También podemos observar cómo tenemos más y mejores carreteras. Con el proceso de urbanización han aumentado las carreteras en cantidad y no está en este gráfico, pero también en calidad. Por lo tanto, podemos decir que el Ecuador es un país conectado. Esta conexión no es siempre bonita. Esta foto muestra lo antiestético que puede ser muchas veces nuestras conexiones, pero es un país conectado. Por ejemplo, miren a lo largo del tiempo, desde 1950 hasta el 2010, cómo mientras aumenta la urbanización, es decir, el porcentaje de personas que viven en ciudades, aumenta el servicio eléctrico y aumentan las carreteras. Esta conexión también ha sido acompañada con creciente acceso a tecnologías de información y comunicación. En 1999 en las ciudades, solamente un 8% de los hogares tenían una computadora de escritorio. Ahora esto llega a la tercera parte de los hogares y en Quito a la mitad. Sumamos a eso las laptops y el acceso a internet y vemos que rápidamente estamos comunicándonos no solamente internamente, sino también con el resto del mundo. La conexión, el desarrollo han venido acompañados de mejoras en las condiciones de vida. El acceso a servicios básicos como el agua también han aumentado a medida que ha aumentado la urbanización. Esta línea azul muestra el porcentaje de población que vive en ciudades, esta línea roja el acceso a agua entubada dentro de la vivienda. Recordemos, 1950, 1 de cada 10 viviendas únicamente con servicio de agua. Ahora, 2010, 8 de cada 10 viviendas con servicio de agua entubada. Esta foto obviamente es de hace algunos años, pero muestra la relación que existe entre el acceso a agua entubada y las condiciones de vida. Mientras miramos el aumento del porcentaje de urbanización, vemos cómo ha aumentado dramáticamente el acceso a agua entubada.
Lo mismo ha ocurrido con la educación de la población. En 1950, cuando la urbanización era del 29%, 44% de la población no sabía leer y escribir. Ahora, cuando la urbanización llega al 68%, se calcula que 8% de la población no sabe leer y escribir. Este es el mismo indicador viendo el porcentaje de población urbana versus el analfabetismo, y se ve que a medida que aumenta la urbanización, disminuye el analfabetismo. El indicador más importante de esta presentación es la mortalidad infantil, y hay una relación clarísima entre urbanización y disminución de la mortalidad infantil. Aumenta la urbanización y la mortalidad infantil disminuye de 102 muertes por cada 1000 nacidos vivos a 15 o menos. La razón que esto ocurre en gran parte es porque las mejores conexiones facilitan el acceso a información de las mujeres, facilitan el acceso a parto institucional, a cuidado médico de calidad, a controles prenatales. Es decir, hay una clara relación entre este proceso de desarrollo con la disminución de la mortalidad infantil. Pero todas estas buenas noticias son promedios. En el Ecuador persisten grandes desigualdades. Si volvemos a ver el acceso a servicios básicos, que como vimos en el tiempo ha mejorado drásticamente, si comparamos lo que ocurre en las ciudades, por ejemplo, Quito y Guayaquil, en Quito prácticamente todas las viviendas tienen acceso a agua y alcantarizado. En Guayaquil hay un 30% de las viviendas que tienen un déficit en cuanto al alcantarizado. Esa misma diferencia se ve en la comparación entre las ciudades de la sierra y las ciudades de la costa, donde hay un 40% de déficit de acceso al alcantarizado, y más drásticamente aún en las ciudades y el campo. Los niños de las distintas regiones del país también tienen diferentes oportunidades. Un indicador importante para medir esto es la desnutrición crónica, es decir, el porcentaje de niños que no han podido crecer de manera adecuada para su edad. En el país, en el Ecuador, el 23% de los niños tienen desnutrición crónica, pero es mucho más grave el problema en la sierra que en la costa y en el campo que en las ciudades. Por lo tanto, las buenas noticias del progreso que ha acompañado a la urbanización no ha sido igual para toda la población ecuatoriana. Sin embargo, quiero acabar con la buena noticia, lo que sí se ha podido hacer. Si miramos este gráfico, en este eje vertical vemos la mortalidad infantil y vamos viendo cómo esta disminuye a medida que la población va urbanizándose. El tamaño de la bola representa el crecimiento de la población. Vemos cómo una población pequeña, poco urbana y con alta mortalidad infantil se ha ido convirtiendo en una población más grande, más urbana y con mucho menor mortalidad infantil. Por lo tanto, los beneficios que han acompañado a la urbanización en el país deben ser para todos. Se ha probado que sí se lo puede hacer. Muchas gracias.